este vaso con leche. Se dieron por vencidas y se ahogaron. Pero la otra no, la otra comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y va tratando de salir y de salir y de salir. Y tantas vueltas que dio, hermano, que aquella leche se cuajó. Se hizo mantequilla. Entonces la ranita, miren, salió a flote y salió de la circunstancia que estaba. Entonces, amados hermanos, como conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia, nosotros, hermanos, queremos ponernos al otro lado. Queremos buscar la excelencia por la palabra del Señor. Y lo primero que encuentro aquí, hermanos, es la prioridad de progresar. La prioridad de progresar. Miren, hermanos, progresar es prioritario. Debe de ser prioritario en su vida. Buscar la excelencia debe de ser prioridad. Usted tiene que, como creyente, progresar. Usted no se puede estancar, porque toda la naturaleza nos dice, los animales nos enseñan, las plantas nos enseñan, el animal nace y se queda ahí, ¿verdad? No, ¿qué hace? Crece y luego reproduce y muere. Pues en la vida espiritual, hermanos, es la misma dinámica. Nacemos para crecer. En la vida espiritual nacemos para crecer y luego, habiendo crecido, tenemos que dar fruto. Por lo demás, hermanos, os rogamos, lea conmigo, ¿dónde estamos? En 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como nos conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Palabras sumamente importantes. Abundéis más y más. Por lo demás, hermanos, rogamos. Y esa primera palabra, por lo demás, está haciendo una conexión con lo que acaba de enseñar el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Miren, hay una conexión tremenda ahí. Pablo comienza esta reflexión sobre la meta del progreso espiritual. Y dice ahí, rogamos. Y esas palabras, hermanos, rogamos y exhortamos, son sumamente importantes que nosotros las podamos entender. Esa palabra rogamos denota una sugerencia humilde y amable entre iguales. El apóstol Pablo no se coloca como lo que es un apóstol, sino que se coloca a la par de sus hermanos, porque esa palabra significa eso. Es una sugerencia humilde y amable entre iguales. No contiene ese tono militar de un comandante ordenando a un soldado. Aunque en otros contextos sí, esa palabra se usa de una manera imperativa, un mandato, no una sugerencia. Pero aquí, hermanos, esas dos palabras, rogamos y exhortamos, y miren esa palabra, la palabra rogamos, la idea es ponerse al lado para animar. Cuando el apóstol Pablo y Jesús hablan del consolador, paracleto en el griego, es alguien que se coloca al lado, pero no solo por ponerse al lado, no, es alguien que se pone al lado, pero baja su hombro para que la persona que está cargada
pueda depositar la carga sobre él. Eso significa paracleto. Y esa es la misma palabra la que usa aquí el apóstol Pablo. Rogamos, nos ponemos al lado para ayudar. Lo que nosotros queremos es ayudarles a ustedes. Queremos poner nuestro hombro para que ustedes puedan apoyarse en nosotros. Entonces podemos ver, hermanos, sin duda alguna, en la siguiente frase. Miren, rogamos y exhortamos, y esta es la frase sumamente importante aquí en este versículo 1. En el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Lo que está haciendo Pablo aquí es, hermanos, diciendo lo que yo les estoy pidiendo y ofreciendo ayuda, no es porque yo quiera decírselo. No, no tengo la autoridad personal para hacerlo, pero la autoridad que traigo es del Señor Jesús. En otras palabras, mis palabras son del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, entonces, es el que está demandando de su iglesia que no se conforme, que no se estanque, al contrario, que progresar en la vida espiritual sea una prioridad. ¿Por qué debe ser prioridad, hermano? Porque lo ordena la iglesia. Eso debe de ser prioritario. Una orden del Señor Jesús es prioridad. Debe de ocupar no el segundo lugar ni el tercero. Debe de ser nuestra prioridad. Le pregunto, ¿qué es su prioridad en su vida? Siendo honestos, hermano. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? Posiblemente su familia está ocupando el primer lugar. Sus negocios, su trabajo, sus placeres. Pero aquí, hermanos, este pasaje nos está diciendo que progresar debe de ser prioridad en nuestra vida. Y debemos de buscarlo con excelencia. Debemos de buscarlo con excelencia. El crecimiento espiritual, hermanos, es básico en la vida espiritual. Es básico el crecimiento en la vida espiritual. Esa búsqueda del conocimiento de nuestro Dios nos va a llevar entonces a progresar en la vida espiritual. Quiero decirle que hay varias actividades que los cristianos hacen. Por ejemplo, leer la Biblia, participar de las actividades espirituales, orar, testificar, servir, tener fe. Pero hermanos, si no estamos progresando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estas actividades carecen de valor. Porque nosotros tenemos que estar buscando progresar y debe ser nuestra prioridad. Miren lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. 1 de Juan 2, 12 al 14. Y en este texto vamos a identificar los tres escalones, hermanos, en el crecimiento espiritual, en ese progreso espiritual. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque, y escuchen esa palabra ahí, ¿cuál sigue? Conocéis. Entonces, ya se menciona una vez, conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido. ¿Cuántas veces la palabra conocer? 2, al Padre.
Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido. ¿Cuántas veces? 3 veces. Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren, 3 veces encontramos en estos 3 versículos la palabra conocéis. Y estos escalones, hermanos, entonces, son los escalones en el crecimiento espiritual. Habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. ¿Verdad? Hijitos, jóvenes y padres. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que conocer a nuestro Dios debe de ser un estilo de vida. Conocer, estar conociendo a nuestro Dios desde niños, jóvenes y adultos. ¿Y dónde podemos conocer a Dios? Usted no tiene que viajar a Tegucigalpa, porque Dios no está en Tegucigalpa. No va a viajar a Estados Unidos a conocer a Dios, porque Dios no está allá, aunque Él está en toda la tierra, porque Él es omnipresente. Pero hermanos, Dios se nos revela a través de su palabra. Dios se nos da a conocer. ¿Cómo vamos a conocer a Dios en otro lugar? No hay otro lugar donde conocerlo. Aunque la naturaleza nos habla de Dios, aunque nuestra conciencia nos habla de Dios, pero la Biblia es la fuente inspirada por Dios y ella, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Toda la escritura, entonces, es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a conocer a Dios. Y esos escalones, hermanos, tienen que ser desde niño. De niño, usted tiene que comenzar, niños, desde ahora a conocer al Padre. Jóvenes, conociendo al Padre. Adultos, conociendo al Padre. ¿Saben? Es prioridad progresar. Y saben, hermanos, todas las actividades son buenas, pero el conocimiento de Dios es lo que te hace progresar. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando conocemos a Dios, nos conformamos a Dios. Y Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. Pero si nosotros no sabemos, no tenemos ni idea del Dios santo al que servimos, entonces no queremos conformarnos a Él. Pero cuando usted sabe el santo, el sublime y todopoderoso, temible que es Dios, entonces usted quiere, según lo conoce a través de la palabra, quiere ser igual a Él. Usted quiere buscar la santidad igual que Él. Pero si no lo conoce, ¿sabe por qué el cristianismo ahora es de gusto, hermano? Porque en su mente y en su corazón tienen la idea de un Dios que no es el Dios santo de la Biblia. Muchos conocen al niñito Jesús. Muchos conocen al Cordero, pero no conocen al Rey de Reyes, pero no conocen al León de la tribu de Judá. Y está bien, todo el mundo acepta aquel niñito pascual que lo ponen ahí, un niñito ofensivo, ¿qué va a hacer el niño ahí? Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, no, ya con él no quieren nada. ¿Sabe por qué? Porque ese rey impone autoridad. Pero el niñito no puede imponer nada. ¿Sabe qué? El Cordero, manso y humilde, no abrió su boca, pero queda el león rugiendo. Hermanos, necesitamos progresar. ¿Y cómo vamos a progresar? En una palabra del Señor, conociendo a nuestro Dios. Es prioridad. Venir al culto es bueno, sí. Cantar es bueno, sí. Orar es bueno, sí. Hacer el bien es bueno, sí. Pero ¿sabe qué? Prioridad es conocer a nuestro Dios. ¿A través de qué? La palabra de Dios. Amén. Cuidado con el conformismo. No se conforme. No, yo ya
estoy tranquilo, yo ya soy salvo, ya conozco al Señor. Hermanos, usted no conoce al Señor como lo debe de conocer. Te los aseguro. Cuando yo escucho a otros grandes hombres, predicadores, santos hombres de Dios predicando, hermanos, y veo la capacidad que estos hombres tienen para exponer la palabra del Señor, ¿saben cómo me siento, hermano? Como un granito de arena en la playa del mar. Me siento tan pequeñito que digo, Señor, ¿cuánto necesito conocer? ¿Cuánto necesito conocer? Entre más se conoce la pareja, más se ama, ¿verdad? Entre más se conoce a una persona, más se ama. Bueno, ¿sabe qué? La palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero si no le conoce, ¿cómo le va a amar? Número uno, hermanos, hemos visto la prioridad de progresar. Prioritario en la vida cristiana, progresar. No se puede estancar, usted no puede estar en el mismo puesto ahí, conformarse a la situación, no, ya estoy bien, ya soy salvo, pertenezco a la iglesia, estoy cheque. No se conforme, no se estanque. Es peligroso. Cuidado con el conformismo. Busque la excelencia. ¿Estamos claros ahí, hermanos? ¿De qué estamos hablando entonces? Cuidado con el conformismo. Busque la excelencia. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste en nosotros, como os conviene, conducidos y agradar a Dios, así abundéis más. Progresen, busquen la excelencia, no se estanquen. En segundo lugar, hermanos, el poder y los principios del progreso. El poder y los principios del progreso. Primero, vimos la prioridad de progresar. ¿Estamos claros, verdad? La prioridad de progresar. Ahora, el poder y los principios del progreso. El poder y los principios del progreso. Dice ese pasaje. Miren, esa frase, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y ahí en el Señor, quiero decirles que se refiere, o se podría referir, a quienes obtuvieron la regeneración y comparten la vida de Dios estando en Cristo. Eso es una realidad. Pero saben, hermano, solo los regenerados, escúchenme esto, solo los regenerados poseen el poder. Solo los regenerados poseen el poder para lograr los objetivos del crecimiento espiritual. Si usted no ha sido regenerado, usted no va a poder crecer en la vida espiritual. Usted necesita ser regenerado. ¿Y qué es eso? Bueno, hermanos, regenerado es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Es nacer dos veces. Nacimos físicamente, pero tenemos que nacer espiritualmente. Nicodemo, un gran hombre, maestro de la ley, quedó, como decimos, en las nubes. Cuando el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Dijo él, ¿y qué significa eso? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? El Señor le dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Más nuevo que Nicodemo. ¿Qué significa eso? Jesús le dijo, ¿sabe qué? El viento sopla de donde quiere. No lo ves, pero puedes ver el efecto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, hermanos, es algo interior que no se ve. El nuevo nacimiento es un
Cambio total de vida en lo interior que no se puede ver, pero se ven los efectos. ¿Y cómo se nace? Bueno, dijo el Señor, por la palabra. Por la palabra. El agua. El agua siempre significa, hermanos, la palabra. Por la palabra. Usted tiene que ser regenerado. Usted, para poder progresar, usted tiene que ser regenerado. Solo los regenerados poseen el poder, escuchen. Porque es en el Señor Jesús. Es con la fuerza y el poder del Señor Jesús que usted puede avanzar. De lo contrario, usted va a estar en el mismo lugar, estancado. Usted no puede crecer. Es con el Señor Jesús, es en la fuerza del Señor Jesús. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, busco cada día, prosigo el blanco, el supremo llamamiento. Estoy cada día buscando, continuando, cada día buscando al Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Y este es un pasaje que ya lo sabemos. Varios de memoria, 1 Corintios 2:14. ¿Y por qué digo que solo los regenerados pueden crecer? Porque dice el 2:14 de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado, es aquel que no ha nacido de nuevo, es aquel que no ha sido perdonado sus pecados, no se ha efectuado ese nacimiento interno. Entonces, el hombre, al contrario, en vez de querer crecer, parece porque es creyente. No, por eso que dice ahí la Biblia, son locuras para ellos. Pero cuando el hombre ha sido regenerado, tiene una mente cambiada, tiene un corazón dispuesto a obedecer, acepta por fe lo que Dios dice en su palabra, y entonces ahí está el poder para poder progresar. El poder y los principios del progreso. ¿Dónde está el poder para progresar, hermanos? ¿Cómo se llama? Jesucristo. En el Señor Jesús. Solo si usted ha sido regenerado, usted puede progresar. El apóstol Pablo llamó a los hermanos de Tesalónica a la excelencia espiritual. Él les dice, busquen la excelencia. Y ellos podían alcanzar. ¿Por qué? Porque estaban en el Señor Jesús. Estaban en el Señor Jesús. Y, hermanos, es como que el apóstol Pablo dijera, hermanos, rogamos y exhortamos por parte del Señor Jesús. Por parte del Señor Jesús. Y entonces eso sí implica autoridad, ¿verdad? O sea, de parte del Señor Jesús, hermanos, te exhortamos. Eso sí es autoridad. Sin embargo, hermanos, el poder para destacarse no opera en el vacío. Ese poder para destacarse no opera en el vacío. Opera de acuerdo con los principios bíblicos delineados, probados por el tiempo y aprobados por Dios. Son esos principios que el tiempo no los ha podido abolir. Son principios que están en la palabra, son los principios divinos, las verdades bíblicas, verdades espirituales, la doctrina del Evangelio. Y los de Tesalónica lo habían aprendido de Pablo y de Silas y de todos sus compañeros. Pero ¿saben qué? Él dice, condúzcanse como les conviene. O sea, o como conviene, deben de agradar a Dios en la vida diaria. Así es que, hermanos, nosotros como iglesia, como santos, ya conocemos los fundamentos de la vida cristiana. Están ahí, conocemos los principios. ¿Y cuáles son esos principios, hermanos? Bueno, esos principios son, debemos de confesar nuestros pecados habitualmente. Podríamos darle varios versículos, por ejemplo, Salmo 32:5. Dice que debemos de confesar nuestros pecados. Después de estar en el Señor Jesús, entonces si vienen todas las acciones, confesar nuestros pecados habitualmente,
orar continuamente y confiar en Él. Debemos de tener contentamiento, hermanos, en la voluntad de Dios. Debemos de estar contentos, como se revela en su palabra en varios textos, como por ejemplo Salmo 119, 105. Debemos de estar dispuestos a sufrir por Él, por el nombre de nuestro Señor. Debemos de evangelizar a los perdidos. Debemos de cuidarnos mutuamente. Ahora sí, después de estar en Cristo, entonces vamos a llevar a cabo estas acciones. Debemos de honrar a Dios en nuestros matrimonios y familias. Entonces, hermanos, en primer lugar, hemos visto la prioridad de progresar. En segundo lugar, el poder y los principios del progreso. ¿Ok? ¿De dónde viene el poder para progresar? Nuestro Señor Jesús. ¿Y cuáles son los principios? Hemos dicho que debemos de confesar nuestros pecados diariamente. Debemos de orar continuamente y confiar en Él. Debemos de buscar la humildad. Debemos de tener contentamiento en la voluntad de Dios. Debemos de estar dispuestos a sufrir por su nombre. Debemos de evangelizar a los perdidos. Debemos de celebrar la Santa Cena. Debemos de cuidarnos mutuamente. Debemos de honrar a Dios en nuestros matrimonios y familias. Debemos de ser diligentes y fructíferos en todas las áreas donde nos servir. Esos, hermanos, son los principios del progreso. El poder y los principios del progreso. Y en tercer lugar, hermanos, terminamos con el progreso y la presión por la excelencia. Cuidado con el conformismo, busque la excelencia. Cuidado con el conformismo, busque la excelencia. En primer lugar, hemos visto la prioridad de progresar. En segundo lugar, hemos visto el poder y los principios del progreso. Y en tercer lugar, vamos a ver el progreso y la presión por la excelencia. Dice el versículo 2, entonces, de nuestro texto, donde estamos en 1 Tesalonicenses. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Miren, por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermanos, el crecimiento espiritual no es un proceso instantáneo. No es un proceso instantáneo. No culmina en una noche o en un día. Es un lugar, al contrario, hermano, la búsqueda del progreso espiritual es un compromiso de toda la vida. Es un compromiso de por vida. El crecimiento espiritual. Cuando los creyentes caminan en obediencia diaria, gradualmente, pero con firmeza, con convicción, se hacen cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Entonces la exhortación de Pablo a los de Tesalónica era la confirmación de ese hecho y les recordaba y les recuerda que siguieran progresando como lo habían hecho hasta ese momento. No es que ellos estaban estancados, no, ellos estaban progresando, están creciendo, están amando al Señor, están viviendo santidad, pero el apóstol Pablo les dice, cuidadito se vayan a estancar. No solo porque están haciendo bien las cosas, se vayan a conformar y quedarse ahí. ¿Por qué razón no se deben de conformar? Porque ya sabéis qué instrucciones le digo. Porque ya sabéis qué instrucciones le digo. ¿Cuáles eran las instrucciones? Pues sin duda alguna el contexto está hablando del progreso espiritual. Vamos. Esta iglesia iba por el camino de la santificación progresiva. Pero el apóstol Pablo quería que todos tuvieran esa mentalidad
paciente y determinada, de un corredor, hermanos, de larga distancia, de ese corredor o de un boxeador, como también él le diría a los hermanos de Corinto. Por ejemplo, miren, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. Lean ahí conmigo. 1 Corintios 9, 24. Y esta era la actitud que el apóstol Pablo quería que estos hermanos tuvieran, la actitud de un atleta. Ya aventajé por muchos metros a los otros competidores, entonces me voy a relajar. No quería eso. Ni el Señor quiere que usted tampoco se conforme, que se estanque. No, el Señor no quiere eso. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Se priva de muchas cosas. Dice, ellos, o los competidores, a la verdad, para recibir una corona corruptible o un premio que se corroe. Pero nosotros, dice, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo o lo sujeto en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El progreso, hermanos, y la presión por la excelencia. Esa mentalidad de un corredor es la que el Señor está mandando. ¿Y ustedes creen, hermanos, que un atleta en una competencia no tiene presión? Tiene presión exagerada. Primero la presión de ganar, la presión del público, bueno, si es que está presionado, bueno, igual, hermanos, nosotros. El progreso y la presión por la excelencia. La presión que el apóstol Pablo estaba demandando para los tesalonicenses por estar en el camino de la justicia y sobresalir más y más de su caminar con Cristo, hermanos, se deriva de saber qué instrucciones, porque ya sabéis qué instrucciones les había dado Pablo, y las instrucciones que les había dado eran por el Señor o con la autoridad del Señor. Cristo había autorizado esa exhortación a esa iglesia y por lo tanto por su palabra, hermanos, que es autoritativa, el Señor nos instruye a nosotros. Y la palabra instrucciones es sumamente importante, alude a directrices fuertes y autoritativas dadas por un oficial a sus subordinados. En otras palabras, el comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo, a su iglesia, a su ejército, le está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, progresen, busquen la excelencia. Hermanos, y eso, en eso hay presión, porque es el Señor Jesús que nos ha mandado. No solamente, hermanos, me recordó las diferentes instrucciones que les había dado, como implícitamente lo menciona respecto a las instrucciones pasadas. También les recordó, hermanos, la autoridad divina con la que él ministraba. Entonces, esto es autoritativo. La palabra del Señor es autoritativa. Tiene autoridad para decirnos a nosotros, para ordenarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero decirles que estas directrices o estas recomendaciones del apóstol Pablo no se originaban en alguna sanción
humana o arbitraria. No es que o en alguna autoridad eclesiástica remota, al contrario, venían de la autoridad del Señor Jesús. La obediencia a ellas, hermanos, es obligatoria. Es obligatoria. Miren lo que dice Mateo 7:21. Leamos Mateo 7:21. Mateo 7:21. Ya terminamos, hermanos. No se preocupen. Ya estamos terminando. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Al contrario, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano querido, cuidado con el conformismo. No se estanque, busque la excelencia. Hemos visto a través de la palabra del Señor en estos dos versículos la prioridad de progresar debe ser prioritario. En segundo lugar, el poder y los principios del progreso. Y en tercer lugar, el progreso y la presión por la excelencia. Busque conocer mejor a Dios. Busque amarlo más. Busque obedecerle más, completamente, si se puede. Viva de acuerdo con los mandamientos de las Escrituras. Si usted lo hace así, entonces usted experimentará el crecimiento hacia la excelencia. ¿Quién le dará el poder? Usted lo hará por el poder de Cristo que habita en usted. Y también, hermano, por la obediencia a la verdad de la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? La Escritura nos dice, el apóstol Pablo lo menciona, este progreso dice como mirar cara a cara, descubierta la gloria del Señor y ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La gloria del Señor está en las Escrituras. La gloria del Señor está en las Escrituras. Que cuando la mente santificada la entiende, cambia y eleva progresivamente al creyente que así lo hace. Lo pone en otra esfera. Los hace más semejantes a Cristo. Y eso sucede cuando, hermanos, cuando a cara descubierta, sin distracciones, sin dificultades, usted como creyente, como hijo de Dios, se ve en el espejo magnífico de las Escrituras que reflejan la gloria de su Padre. Cuando usted se pone delante de las Escrituras sobre ese espejo cara a cara, descubierto, y ve la gloria de Dios, hermanos, yo les aseguro que si usted lo hace así, usted va a ir en ese proceso, en ese crecimiento espiritual. Cuidado con el conformismo, busque la excelencia. Hemos visto a través de la palabra del Señor entonces que no podemos estancarnos. Tenemos que estar progresando más y más. La prioridad de progresar es prioritario en la vida de creyentes. El poder y los principios del progreso, el poder viene de nuestro Señor. Los regenerados van a poder progresar, hermanos, y hemos visto el progreso y la presión por la excelencia. La presión es que es una orden de la palabra del Señor. La presión es que es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos fortalezca para buscar la excelencia cada día.